Cuando pensamos en Santa Teresa de Ávila, la imagen que nos viene a la mente es la de una gigante espiritual, una doctora de la Iglesia, cuya pluma inspirada por Dios nos legó obras inmortales como El Castillo Interior y El Camino de Perfección. La visualizamos en éxtasis místicos, el corazón transverberado por una saeta de amor divino, un alma enteramente absorta en Dios, y ella fue todo eso. Una reformadora valiente que con sandalias gastadas recorrió los caminos polvorientos de España para fundar conventos que serían faros de oración y recogimiento. Ella fue la maestra que enseñó a incontables generaciones que la oración no es otra cosa sino un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Sin embargo, para comprender la profundidad de su sabiduría, necesitamos atrevernos a mirar detrás de esa imagen imponente y encontrar a la mujer antes que a la santa. Antes de la maestra de oración, hubo una joven que se deleitaba con libros de caballerías, soñando con héroes y romances. Antes de la Carmelita descalza, hubo una adolescente vanidosa, consciente de su belleza y de su poder para encantar, que amaba las conversaciones ingeniosas, la ropa de moda y la admiración que recibía. Esta era Teresa de Cepeda y Ahumada, un alma brillante y apasionada, pero peligrosamente dividida entre la atracción magnética de Dios y la fascinación seductora del mundo, una dualidad que la llevaría a librar la batalla más larga y dolorosa de su vida. La decisión de Teresa de entrar en la vida religiosa no fue fruto de un fervor sereno e inquebrantable, sino de un tumultuoso proceso de discernimiento, marcado tanto por el miedo como por el amor. Por un lado, sentía en su alma la llamada de Cristo, una inquietud que ninguna alegría mundana lograba aplacar por completo. Por otro, la idea de enclaustrarse en un convento, de renunciar al afecto de su familia, especialmente de su amado padre, y a las posibilidades de una vida social que tanto le agradaba, la aterrorizaba. En su autobiografía, confiesa con una honestidad desconcertante que, al ponderar sobre el matrimonio, el miedo a los sufrimientos del parto y a las obligaciones de la vida matrimonial pesó en su elección. La alternativa, el convento, parecía el camino más seguro para la salvación, aunque fuera un camino de sacrificio. A los 20 años, en una madrugada fría, huyó de casa, describiendo más tarde el dolor de aquella partida como una agonía tan intensa que sintió como si todos sus huesos estuvieran siendo dislocados. No entró en el Carmelo de la Encarnación con el corazón rebosante de alegría pura. Entró con un corazón partido, dividido, llevando consigo todo su afecto, sus fragilidades y su inmenso deseo de ser amada, sin comprender aún que solo el amor de Dios podría saciar la sed que la consumía por dentro. El convento de la Encarnación, a donde Teresa se dirigió, no era el oasis de silencio y contemplación que podríamos imaginar. Con más despodes, 150 religiosas, se asemejaba más a una pequeña ciudad amurallada, con sus propias jerarquías sociales, sus intrigas y, sobre todo, una vida muy poco enclaustrada. Las rejas del locutorio, el lugar de las conversaciones, estaban casi siempre repletas de visitantes de la nobleza y de la ciudad, y las charlas que allí se desarrollaban eran, en su mayor parte, sobre los mismos asuntos fútiles y mundanos que se discutían afuera. Era un ambiente donde la espiritualidad corría el riesgo de volverse superficial, una mera formalidad en medio de una rutina de socialización intensa. Y fue en este escenario donde la joven y carismática Teresa encontró un palco perfecto para sus talentos. Con su inteligencia viva, su humor y su capacidad para cautivar a la gente, se convirtió en una de las monjas más populares y solicitadas del locutorio. Pasaba horas y horas en conversaciones vanas, entreteniendo a visitantes, disfrutando de la admiración que recibía, descuidando la oración interior. No cometía pecados graves, pero permitía que su alma se llenara del ruido del mundo, mientras el silencio de Dios, que la llamaba en lo íntimo, era sofocado por su necesidad de agradar y de pertenecer. Este fue el inicio de un largo invierno espiritual
que duraría casi 2 décadas. Así comenzó lo que Santa Teresa llamaría su larga y penosa enfermedad, una batalla que se extendería por casi 2 décadas. Su vida se convirtió en un campo de batalla donde dos fuerzas opuestas luchaban implacablemente por el dominio de su corazón. De un lado estaba el locutorio, aquel espacio ruidoso y vibrante donde su inteligencia y su encanto eran aplaudidos. Allí recibía la gratificación inmediata de la admiración, de la risa, de la sensación de ser importante y querida. Era un alimento para su amor propio, un refugio fácil donde podía brillar sin esfuerzo. Del otro lado estaba la capilla, el lugar del encuentro silencioso con Dios. Pero, para su alma en estado de aridez, la oración no ofrecía consuelo, ofrecía apenas el espejo de su propia miseria. Era una confrontación con su vacío, con su inconstancia, con su incapacidad para aquietar la mente y el corazón. Cada hora de oración era una lucha extenuante contra un torbellino de pensamientos fútiles, recuerdos de las conversaciones pasadas y anticipación de las futuras. Se sentía una completa hipócrita, partida por la mitad, intentando servir a dos señores. Con el cuerpo presente ante el Santísimo Sacramento, su alma vagaba por las frivolidades del mundo que ella misma había invitado a entrar en el claustro, viviendo la dolorosa experiencia de saber dónde estaba la fuente de la vida, pero eligiendo día tras día el polvo del camino. Esta división interna era la fuente de su más profunda angustia. No era solo una cuestión de distracción, sino de traición. Teresa tenía una conciencia aguda del amor infinito que Jesús le ofrecía. Sabía con cada fibra de su ser que Él estaba allí, en el sagrario, esperándola, deseando su amistad, ofreciéndole el agua viva que saciaría para siempre su sed, como le había prometido a la mujer samaritana en el pozo. Sin embargo, se veía constantemente abandonando esa fuente para beber en cisternas agrietadas, buscando en criaturas finitas el afecto y la validación que solo el Creador podía darle. En sus escritos, describe este dolor con una claridad lancinante. Sentía que, por un lado, Dios la llamaba y por el otro, el mundo la arrastraba. Quería seguir a Cristo, pero las cadenas de sus malos hábitos y de su apego a la aprobación ajena la aprisionaban. Su alma era exactamente como la sierva descrita en el Salmo, que anhela las corrientes de agua, pero se encuentra perdida en un desierto. Ardía de sed, sabía dónde encontrar el agua, pero se sentía paralizada, incapaz de dar los pasos necesarios para llegar hasta la fuente, viviendo un martirio lento de quien ve el cielo, pero elige permanecer en el suelo, enredada en las espinas de sus propias debilidades. Lo que hacía esta fase aún más tortuosa era el ciclo vicioso de resoluciones y caídas. Movida por un sermón más fervoroso, por una lectura espiritual o por un toque de la gracia, Teresa sentía un ímpetu de conversión. Con lágrimas en los ojos, hacía promesas firmes a Dios. Señor, a partir de hoy se acabó todo. No pasaré más horas en el locutorio. Dedicaré mi tiempo a la oración, cueste lo que cueste. Durante algunos días, lograba mantener su promesa, experimentando un breve alivio y una frágil paz. Sin embargo, bastaba la visita de una amiga querida, una noticia interesante del mundo exterior, y la tentación volvía con toda su fuerza. Se justificaba, diciéndose a sí misma que sería una falta de caridad no recibir a esa persona, que sería solo por un momento. Pero el momento se transformaba en horas, y cuando se daba cuenta, estaba nuevamente inmersa en el mismo patrón de conversaciones vacías, con el alma aún más desolada y el corazón apesadumbrado por la culpa de la promesa rota. Smith, tú que me estás viendo ahora, también conoces esta lucha. Si ya has sentido el dolor de hacer un propósito con Dios y verte caer en la misma debilidad poco después, te invito a que le des me gusta a este video. Que tu gesto no sea una señal de derrota, sino un acto de profunda humildad y confianza, una forma de decir a Dios: Señor, soy débil, pero confío en tu misericordia para levantarme una y otra vez. Casi 20 años pasaron en esta penosa montaña rusa espiritual. Una vida entera para muchos.
Fue su juventud y su madurez consumidas en ese estado de tibieza, de querer y no querer, de avanzar un paso y retroceder dos. El peligro más sutil y la tentación más fuerte en este período no era el pecado en sí, sino la desesperación. Llegó a pensar que su caso ya no tenía solución, que había desperdiciado su vocación y ofendido a Dios de tal manera que Él la había abandonado. Se sentía la peor de las criaturas, indigna de estar en la presencia del Señor. Sin embargo, en medio de todo este fracaso, Teresa de Ávila hizo una única cosa que la salvó, la única cosa que realmente importaba. Nunca desistió por completo de la oración. Incluso cuando su oración era seca, distraída, llena de pensamientos inútiles y desprovista de cualquier sentimiento de devoción, no la abandonó. Continuó poniéndose en la presencia de Dios día tras día, aunque solo fuera para mostrarle sus miserias y su infidelidad. Años más tarde, escribiría que fue esa perseverancia en una oración mediocre la que funcionó como la red que la mantuvo conectada a la gracia de Dios. Fue el hilo delgado que en el momento adecuado el Señor usaría para sacarla de una vez por todas del abismo, probando que hasta la más imperfecta de las oraciones es un acto de amor que Él nunca ignora. Después de casi 2 décadas vagando en ese desierto de tibieza, la gracia de Dios preparaba el momento que lo cambiaría todo. No fue durante un largo periodo de retiro, ni a través de una visión espectacular, sino en un momento ordinario, en el pasillo del convento, que la misericordia divina la asaltó. Un día, al entrar en el oratorio, sus ojos se posaron sobre una imagen que, aunque ya había visto muchas veces, en aquel instante se le reveló como si fuera la primera vez. Era una imagen de Cristo atado a la columna, cubierto de llagas, un ecce homo de una expresividad lancinante, que habían guardado allí para una fiesta. Al contemplar aquel cuerpo herido, aquel rostro desfigurado por el sufrimiento, pero cuya mirada parecía desbordar un amor incomprensible, algo dentro de Teresa se rompió para siempre. En ese instante, no vio solo la representación del sufrimiento de Cristo por la humanidad en general. Vio, con una claridad que le atravesó el alma, cuánto él había sufrido por ella, personalmente. Cada herida parecía gritarle al corazón, mostrando el precio de cada una de sus vanidades, de cada hora gastada en conversaciones fútiles, de cada momento en que ella eligió la admiración de las criaturas en lugar del amor del Creador. El muro de sus excusas y autojustificaciones se derrumbó. Arrojándose a los pies de la imagen, bañada en lágrimas, no sintió solo dolor, sino una ola abrumadora de gratitud por ser tan amada, incluso en su miseria. En aquel suelo frío, a los pies de la imagen de su Señor flagelado, Teresa de Ávila libró su última y definitiva batalla. Fue el momento de la rendición incondicional. Miró su propia vida, los 20 años de resoluciones fallidas, de promesas rotas, y comprendió la verdad fundamental que se le había escapado durante tanto tiempo. Su gran error no había sido su debilidad, sino su secreta y obstinada confianza en sus propias fuerzas. Todos sus intentos de conversión se habían basado en su propia voluntad, en su propio esfuerzo. Yo voy a cambiar, yo voy a rezar más, yo voy a ser mejor. Y todos habían fracasado miserablemente. Allí, ante la debilidad absoluta de un Dios hecho hombre y torturado por amor, finalmente comprendió la profundidad de las palabras de Jesús. Sin mí, no podéis hacer nada. Su conversión no dependía de su fuerza, sino de su capacidad de abandonarse totalmente a la fuerza de Cristo. Con el corazón despedazado, hizo la oración que cambiaría su vida, una súplica que brotó de lo más profundo de su ser. Señor mío, a partir de hoy no confío más en mí, confío solo en vos. Dadme vuestra fuerza, pues yo no tengo ninguna. No me levantaré de aquí hasta que atendáis mi súplica. Dadme la gracia de nunca más ofenderos. Fue el fin de la autosuficiencia y el inicio de la verdadera vida en Dios. Al levantarse de aquel lugar, Teresa era una mujer nueva. La larga y helada noche de su alma había terminado, y la aurora de la gracia divina inundaba todo su ser. El cambio no fue solo una resolución pasajera,
Fue una transformación ontológica, una reorientación completa de su corazón. Aquel amor por Jesús, que antes era una idea, una obligación o un sentimiento frágil, ahora se había convertido en una fuerza arrolladora, un fuego que consumía todos los demás afectos. Las conversaciones en el locutorio, que antes eran una tentación irresistible, ahora le parecían insípidas, un eco distante de una vida que ya no era la suya. La admiración de la gente, que tanto había buscado, perdió todo su valor ante la mirada de amor de su Creador. La oración, que había sido una carga y una lucha, se convirtió en el aire que respiraba, el lugar del encuentro de amistad, el centro de su existencia. No es que las tentaciones desaparecieran por completo, pero la fuerza para vencerlas ya no venía de ella, sino de la gracia que brotaba abundantemente de la amistad con Cristo. La represa de su corazón se había roto, y las aguas vivas que tanto había buscado en fuentes equivocadas ahora manaban de su interior, con un ímpetu que no solo la saciaría a ella, sino que pronto se desbordaría para renovar toda la Orden del Carmen y bendecir a la Iglesia entera. El alma que se une verdaderamente a Dios no puede permanecer inerte. El amor divino, cuando se recibe en plenitud, es por naturaleza expansivo, misionero, y busca desbordarse hacia el mundo. Para Teresa, la profunda paz y la intimidad con Cristo que ahora experimentaba hacían que el ambiente relajado del convento de la Encarnación fuera no solo insatisfactorio, sino doloroso. No era un sentimiento de juicio o superioridad hacia sus hermanas, sino una compasión profunda. Veía almas con un inmenso potencial para la santidad perdidas en un mar de superficialidades, hambrientas del pan de la oración profunda mientras se contentaban con las migajas de las conversaciones mundanas. Fue en este contexto que el propio Señor comenzó a inspirarla con un sueño audaz, el de fundar un nuevo Carmelo, una casa pequeña y pobre que ella llamaría Palomarcico de Nuestra Señora. Sería un retorno radical a la regla primitiva, un oasis de silencio, pobreza y clausura estricta, donde un pequeño grupo de hermanas pudiera vivir únicamente para tratar de amistad con Dios. La inspiración no era crear una vida más dura por mero ascetismo, sino remover todos los obstáculos, todos los ruidos y todas las seguridades humanas que impedían al alma lanzarse con los brazos abiertos a la total dependencia y al amor exclusivo de su Creador. Como era de esperar, el sueño de Dios para Teresa chocó frontalmente con la realidad del mundo. Su idea de reforma fue recibida con una avalancha de críticas, desconfianza y oposición feroz. Dentro de su propio convento, fue acusada de soberbia, de querer destacarse y de criticar el estilo de vida de sus hermanas. Las autoridades eclesiásticas veían su proyecto como una imprudencia, una aventura peligrosa de una mujer sin recursos y, para algunos, de espiritualidad dudosa. La sociedad de Ávila murmuraba contra aquella monja inquieta y andariega que osaba desafiar las tradiciones establecidas. Levantar las paredes del primer Carmelo descalzo, el de San José, fue una verdadera batalla, librada en medio de calumnias, amenazas de intervención de la Inquisición y una casi total falta de recursos financieros. Ante cada obstáculo, Teresa podría haberse rendido, conformándose con la vida que ya tenía. Pero la mujer que antes estaba paralizada por su debilidad, ahora estaba revestida de una fuerza que no era suya, armada solo con la oración, una obediencia inquebrantable a lo que reconocía como la voluntad de Dios y una confianza obstinada en la divina providencia. Enfrentó a confesores vacilantes, negoció con nobles, calmó la furia del pueblo y, ladrillo a ladrillo, vio cómo su Palomarcico era erigido, probando que cuando Dios ordena, Él mismo allana el camino. La fundación del convento de San José en Ávila fue solo el comienzo. Aquella pequeña casa, donde la pobreza era tan real que a veces las monjas no sabían qué comerían al día siguiente, se convirtió en un faro de vida espiritual auténtica, atrayendo a jóvenes que anhelaban una entrega total a Dios. El fuego que se encendió en aquel primer monasterio pronto se extendió por toda España. Lo que comenzó como un sueño solitario
se transformó en un movimiento de reforma que daría origen a 17 conventos femeninos y, con la ayuda de San Juan de la Cruz, a 15 conventos masculinos fundados por Teresa en vida. Ya con más de 50 años, con la salud frágil, se convirtió en una incansable andariega de Dios, atravesando el país en carretas incómodas, bajo sol y lluvia, enfrentando peligros y privaciones para encender estas nuevas llamas de amor contemplativo. Su conversión interior no había sido un evento intimista y privado. Se desbordó en una maternidad espiritual fecunda. Cada nuevo convento era un acto de amor por la Iglesia, que ella veía sufrir con las divisiones de la época. Quería darle a Cristo casas de amigos fuertes, almas que a través del sacrificio y la oración continua sostendrían los brazos de los predicadores, alcanzarían la conversión de los pecadores y consolarían el corazón de un Dios tan ofendido por los hombres. Toda la experiencia de Santa Teresa, desde su abrumadora conversión hasta la fundación de sus monasterios, fue la forja donde Dios le reveló la gran clave espiritual, el secreto capaz de transformar la vida de oración de cualquier persona. Y lo más hermoso es que este secreto no es una técnica complicada o una fórmula mística reservada a unos pocos elegidos. Por el contrario, es una verdad de una simplicidad desconcertante y de una profundidad infinita. Después de años sintiendo que la oración era un monólogo, una tarea ardua para alcanzar a un Dios lejano, Teresa recibió del propio Señor la definición que lo cambiaría todo. Rezar, nos enseña, no es otra cosa que un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Detente por un momento y deja que la inmensidad de esta frase resuene en tu alma. La oración no es, en primer lugar, pedir, ni agradecer, ni siquiera alabar. Es, ante todo, estar con un amigo. Es tratar con él, conversar, compartir la vida, abrir el corazón. Es una relación. Esta revelación desmantela la imagen de un Dios emperador, a quien nos acercamos con miedo y formalidad, y nos presenta el rostro de un Dios amigo, que mendiga nuestra compañía y se alegra con nuestra presencia, por más miserables que nos sintamos. Y la puerta de entrada a esta amistad, el camino seguro, es la humanidad santísima de Cristo. Mirar a Jesús, caminar con Él en el Evangelio, hablar con Él como el amigo más fiel, que nunca nos abandona. Este trato de amistad revoluciona la forma en que nos acercamos a la oración. Si rezar es estar con un amigo, entonces ya no necesitamos usar máscaras ni fingir una perfección que no poseemos. A un verdadero amigo nos mostramos como somos, cansados, felices, irritados, llenos de dudas o rebosantes de gratitud. El gran descubrimiento de Teresa es que Dios no quiere una versión editada de nosotros mismos, nos quiere por entero. Por lo tanto, la oración de amistad consiste en simplemente ponernos en su presencia, con nuestra verdad. ¿No sabes qué decir? Simplemente quédate en silencio y dile: Señor, no sé qué decir, pero estoy aquí contigo. ¿Tu mente está agitada y llena de distracciones? Ofrécele tu agitación y pídele ayuda. Amigo mío, mira la confusión que hay en mi alma, aquíétame con tu amor. Esa es la oración que agrada a Dios, porque es una oración humilde y real. Fue esta fidelidad en simplemente estar con Él lo que sostuvo a Teresa durante sus 20 años de aridez. Continuó encontrándose con su amigo incluso cuando no sentía nada, y esa perseverancia en el amor y no en el sentimiento fue lo que permitió que la gracia de Dios finalmente inundara su alma. Su experiencia nos garantiza que no existe oración inútil cuando es un acto de amor y de presencia para con el amigo. Pero, ¿dónde encontrar a ese amigo? ¿Dónde ocurre este trato de amistad? Aquí reside la segunda parte de la gran revelación de Santa Teresa, su obra maestra, mística, la doctrina del castillo interior. Cansados de buscar a Dios en lugares externos, en sensaciones o en acontecimientos extraordinarios, Teresa nos invita a hacer el viaje más fascinante de todos, el viaje hacia adentro de nosotros mismos. Ella describe nuestra alma como un castillo de cristal purísimo, de una belleza indescriptible, y dentro de este castillo existen muchas moradas.
unas más cerca del centro, otras más alejadas. Y en la morada central, en el corazón de nuestro propio ser, habita el Rey, el mismo Dios. La gran tragedia de la vida espiritual, nos dice, es que vivimos como exiliados, fuera de nuestro propio castillo, distraídos con el ruido y con las criaturas que se arrastran junto a las murallas. Pasamos la vida entera buscando afuera a aquel que siempre ha estado adentro, esperándonos pacientemente. La conversión, por lo tanto, no es traer a Dios dentro de nosotros, sino entrar nosotros mismos en nuestra propia alma, atravesando las diversas moradas hasta encontrarlo donde Él siempre ha estado. Dios no está lejos. Él está en el centro de tu alma en este exacto momento, esperando que cierres los ojos al mundo exterior y comiences el viaje interior para encontrarte con Él. Esta es, por tanto, la solución definitiva para la sequedad y para la sensación de abandono. Dios no está en silencio ni distante. Somos nosotros los que vivimos en la periferia de nosotros mismos, ensordecidos por el ruido de fuera. El camino hacia la unión con Él es un camino de interiorización, y la puerta de entrada a nuestro castillo interior es la oración. Cada vez que te recoges, que silencias las voces externas para entrar en un trato de amistad con Cristo, estás dando un paso hacia una morada más profunda de tu alma. Te estás acercando al Rey que te espera. Basta de vivir como un mendigo fuera de tu propio palacio. Tu herencia, tu dignidad y tu lugar de reposo están dentro de ti. Es hora de tomar posesión de tu propia alma y encontrar al Dios que la habita. Si has comprendido esta verdad y decides, a partir de hoy, dejar de buscar a Dios donde Él no está y comenzar a buscarlo en el único lugar donde prometió estar siempre, en tu interior, te invito a hacer una declaración de fe. Declara tu decisión de iniciar este viaje. Ve a los comentarios y escribe con toda la fuerza de tu alma: mi lugar está en Dios. El viaje de Santa Teresa de Ávila, que hemos recorrido juntos, es un espejo luminoso para nuestra propia alma. Comenzamos este encuentro hablando del silencio de Dios, de la oración que parece un monólogo y de la frustración de una fe estancada. Y lo que la vida de Teresa nos enseña es que todo eso, toda esa aridez y toda esa lucha no son una señal del abandono de Dios, sino parte del camino de purificación que nos lleva a un amor más auténtico. Ella nos muestra que la santidad no se construye sobre la ausencia de debilidades, sino sobre la valentía de perseverar en la amistad con Cristo, incluso cuando no sentimos nada. Nos revela que el Dios que buscamos en cielos lejanos está, en realidad, habitando en el centro de nuestro ser, esperando pacientemente que tengamos el coraje de iniciar el viaje hacia nuestro interior. Su historia nos libera de la tiranía de tener que ser perfectos para acercarnos a Dios y nos invita a la confianza humilde de presentarnos ante Él tal como somos, seguros de que su fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. La gran crisis de fe de Teresa no fue su fin, sino el inicio de su verdadera misión, la prueba de que Dios escribe las más bellas historias de amor en las páginas más borrosas de nuestras vidas. Ahora, te invito a que cierres los ojos por un instante. Respira hondo. Deja que todas las lecciones de este viaje se asienten en tu corazón. Quiero que recibas estas palabras, inspiradas en el poema más famoso de Santa Teresa, como una oración, una bendición de paz para tu alma en este final del día. Que nada te turbe, que ninguna ansiedad sobre el mañana o remordimiento sobre el ayer robe la paz de este momento, que nada te espante, que ninguna dificultad o prueba te haga dudar del amor infinito que Dios te tiene. Recuerda que todo en este mundo se pasa, las alegrías y las tristezas, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, todo es transitorio. Solo Dios no se muda. Él es la roca firme en medio del mar agitado de la vida. Ten paciencia, pues la paciencia todo lo alcanza. Dios tiene el tiempo justo para cada cosa, y Él está en control, incluso cuando no puedes verlo. Y sobre todo, graba en tu corazón esta verdad liberadora: quien a Dios tiene, nada le falta. Cuando buscas en Él tu seguridad, tu alegría y tu refugio,
descubres que verdaderamente solo Dios basta. Él es el tesoro que, una vez encontrado, hace que todo lo demás sea secundario, que esta certeza te traiga un reposo profundo. La búsqueda ha terminado. El amigo que tu alma anhela está dentro de ti. El propio Jesús te hace hoy la más dulce de las invitaciones, resonando a través de los siglos hasta llegar a tu corazón cansado. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Entrégale tu cansancio. Entrégale tus luchas, tu aridez, tus caídas y tus nuevos comienzos. Permite que Él sea tu descanso, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que brota de la amistad con Cristo en el centro de tu castillo interior, inunde tu mente y tu corazón. Lleva esta paz a tu noche, a tu casa y a tu familia. La tormenta puede soplar afuera, pero recuerda siempre la lección de Teresa. En el centro de tu alma, donde Dios habita, hay un lugar de silencio, de amor y de paz inquebrantable. Permanece en Él, descansa en Él, porque Él, tu amigo fiel, vela tu sueño y renueva tus fuerzas para el nuevo día que vendrá. Quédate con Dios.